Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a partir de otra secuencia de escritura. Vamos a tener un texto que nos va a guiar durante todo el proceso, que va a ser el texto principal. El título de este texto es... ¿El grillito es un favor? Va a ser a partir del texto Grillito y Cocuyo. ¿Lo voy a leer? Sí, lo vamos a leer, pero más adelante, porque de ahí es donde vamos a sacar todo lo que necesitamos aprender sobre la escritura. Entonces ahora ustedes van a hacer ese diálogo entre Grillito y Cocuyo. El escrito que ustedes van a hacer va a comenzar así. ¿Quién lo quiere leer? Paula. Cocuyo, mi buen amigo. ¿Quién hizo la pregunta? Nadie. A ver, El grillito. el grillito. ¿Por qué sabes que es el grillito el que hizo esa pregunta? Porque ahí dice a dónde vas, Cocuyo, mi buen amigo. Entonces, como están hablando del grillito y el Cocuyo, y ahí aparece que a dónde va el Cocuyo. Entonces, el grillito es el que le está preguntando al Cocuyo. Listo, entonces ustedes van a comenzar así y ustedes escriben el resto. ¿Qué le puede contestar el grillo? Después, ¿qué le dice el cocuyo? Van a escribir todo lo que se les ocurra de ese diálogo entre ellos dos. Ustedes verán hasta dónde lo quieren. ¿Será con signos de puntuación? Sí. Si no le ponemos los signos, ¿qué va a pasar? No hay expresión. No es un texto. No, sabana. Eso es sabana. Bueno, vamos a leer los textos que escribieron. Lee el tuyo. Yo soy un cocuyo muy molestón, pero bueno, respondió el grillo, me voy, ya tengo hambre. Bueno, respondió el cocuyo, yo también. Nosotros vamos a recoger estos, luego los vamos a corregir. Hacemos una segunda versión y si es necesario una tercera versión y todos estos textos los vamos a convertir en un libro virtual. ¿Alguien sabe qué es un libro virtual? A ver. Los niños que están aquí vamos a contar Las hojas, las cosas. Los cuentos, Los los textos los vamos a juntar y ¿qué pasa? Y ya ahí se puede hacer un libro de todos los niños que aquí. Entonces, vamos a dejar la tarea. Yo a cada uno le voy a dar un papelito donde está un insecto. Entonces, el que le corresponde a cada uno sobre ese va a consultar. En este momento van entonces a sacar su tarea, donde también ustedes investigaron sobre un insecto en particular, sí, la polilla. ¿cierto? Sí, pero el piojo. La pulguita. Vamos a ver qué pasó con la consulta que hicieron, qué fuentes consultaron esa información. Los que consultaron en internet, uno debe saber cómo utiliza la internet para aprender. Uno puede hacer lo que dice Johan, mira allí y ni siquiera lee, sino que lo imprime y lo pega en el cuaderno. Esa es una opción. Y así uno no aprende, ¿cierto que no? Entonces de ahí saqué un resumen de la cucaracha y lo escribí. Tienen allí entonces la información, la van a leer cada uno con volumen muy bajito para no interrumpir la lectura del otro. Y van a pensar de lo que encontraron, qué es lo más importante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con mi tarea? Yo de aquí selecciono lo que más me llamó la atención. Yo aquí tendría que escribir, ¿sabías que los grillos producen su sonido juntando las patas y frotándolas entre sí? Así como un violín. Lo tendría que escribir aquí. Y aquí dibujar mi grillo. Estos textos los vamos a utilizar
en la próxima clase también para el proceso de escritura. Yo les había dicho que Grillito y Cocuyo era un texto que nos iba a guiar en el proceso de escritura, ¿cierto? ¿Este cuál es? Grillo. ¿Y este? Cocuyo. Bueno, vamos a leer la historia. ¿A dónde vas, Cocuyo, mi buen amigo? A prestarle a la noche mi farolito. ¿Quién contestó ahí? Cocuyo. ¿Y tú qué andas haciendo, compadre Grillo? Ensayaba un concierto para un amigo, pero la partitura se me ha perdido. ¿Qué es partitura? Cuando uno tiene todo lo que uno... Es como el tiempo. Muy bien. Te ayudaré a buscarla, muy complacido, entre el húmedo musgo del caminito. Y se van de la mano Cocuyo y Grillo a través de la noche negra y de frío. ¿Y por qué ahí no ha terminado la idea? ¿No ha terminado? No. ¿Queda faltando? Sí. ¿Qué quedará faltando? ¿Qué? A mí me gustó, pero es que ahí negra de frío todavía no ha acabado la historia. Parece que si fuera a pasar más. ¿Qué más puede pasar? Para que fuera... Espérate que está hablando él, ahorita sigues. Te faltaba que ellos encontraran la partitura y que cantaran la canción y todo eso. Este texto lo escribió Fanny Osorio. Ese texto lo encontramos en este libro. Vamos a pensar qué voces encontramos en ese texto, es decir, quiénes están hablando allí. ¿Sí? Nicolás, ¿qué dice? A ver. Ellos son los únicos que hablan. Grillito y Cocuyo. ¿Solo hablan ellos? Johan. El narrador, el grillo y el cocuyo. Y o sea que son 3 voces allí. Los que van a hacer la voz de Grillito, vayan buscando en el texto cuál es el pedacito que dice Grillito. Y los que quieren hacer de Cocuyo, levante la mano. Estos son los grillos y le van a hablar a los cocuyos. Los cocuyos le van a contestar a los grillos. Y el narrador tendrá que intervenir en el momento que le corresponde. Sino que voy a decir que el narrador tiene que decir el título. Sí, ¿no? ¿Debería? Sí. Puede ser. Nosotros tenemos que hablar de primero y después solo. Todo el grupo habla a la vez. 1, 2, 3. Grillito y Cocuyo. ¿A dónde vas, Cocuyo, mi buen amigo? A prestarle la noche mi farolito. ¿Y tú qué andas haciendo, compadre Grillo? Ensayar un concierto para un amigo, pero la partitura se me ha perdido. Te ayudaré a buscarla muy complacido entre el húmedo musgo del caminito. Y se van agarrando Cocuyo y Grillito a través de la noche negra de frío. Lo que vamos a hacer es un análisis del texto de Grillito y Cocuyo. Les voy a entregar el cuadro que vamos a utilizar para ese análisis. Vamos a hacer un quiz. Pero ¿por qué sabes que el grillo le está hablando al cocuyo? Porque nomás son 2 personajes y están entre ellos. Por eso. Y entonces, ¿qué pista hay aquí para saber que el que habló fue el cocuyo o el grillo? La primera parte dice, ¿a dónde vas, Cocuyo, mi buen amigo? Allí, ¿quién dijo eso? Todos estamos de acuerdo en que fue Grillito. Nosotros empezamos a analizar el texto de Grillito y Cocuyo, el que escribió, ¿quién? Fanny, ¿qué? Osorio. Fanny Osorio. ¿Quién se acuerda en el texto de Grillito y Cocuyo cuáles eran las marcas para indicar que hablaba uno de los personajes? El guión. Muy bien, el guión. ¿Y cómo hacía el Cocuyo para ayudarle al grillo? Que tenía como que era como una luciérnaga. O sea que él, ¿qué aportaba el Cocuyo? ¿Qué le aportaba al grillo? La luz. Entonces miren todo lo importante que tenemos en este texto. Miren que tenemos la historia de 2 amigos,
que tienen un problema que solucionar y luego dejan un final abierto para que los lectores piensen o se imaginen qué pudo haber pasado en ese transcurso de ese paseo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de este texto. Ahora, así como este texto es interesante, ustedes van a empezar a crear un texto que sea con la misma estructura. El que ustedes van a crear va a ser un texto con otros personajes. Fanny, ¿cómo sabía que los grillos cantan? Estudió, averiguó. Los escuchó. Ustedes ya consultaron sobre distintos insectos y los tienen allí para que luego con esa información puedan crear un texto similar a Grillito y Cocuyo. Cada cual piensa qué animal puede ser la chicharra. Sí, tiene que ser de los que ya investigamos, porque no puedes trabajar un texto que no hay, un animal que no hayas investigado, porque te va a quedar incompleto, a no ser que ya sepas sobre ese animal, ¿sí? Cada uno tiene que pensar qué insecto puede ser amigo de cuál, por qué podrán ser amigos, por qué podrán conversar, qué podrán conversar, qué problema podrá tener cada uno, ¿sí? Cada uno lo piensa, nadie va a contestar todavía porque eso es lo que van a crear ahora. ¿Listo? Y vamos a elaborar un plan de escritura de cómo se hace este proceso para que nos quede un buen texto. Lo importante es que la información me sirva para lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Y yo puedo decir, yo voy a hacer un diálogo entre la oruga y la mosca. Entonces, leo lo que dice aquí y leo lo que dice acá. Y de aquí saco la información que yo necesite. O sea que el texto informativo explica cómo son los animales, ¿cierto? Sí. Y en este no dicen que estén así, que no, ellos solamente hablan, pero como personas. Y el poético forma personajes, ¿cierto? Estos insectos ya los convertimos en personajes. ¿Y esos personajes son de la realidad o de la fantasía? O sea, es que pues es fantasía porque un animal no puede hablar, a menos de que sea un loro o algo que repite cosas, sino que también los animales, ellos pues casi no son muy amigables con otros insectos. Entonces ahí nosotros somos los que inventamos la amistad entre ellos, ¿cierto? En este va a quedar consignado la preescritura, es decir, donde usted va a pensar apenas lo que va a hacer para que le quede bien. Porque si empezamos a escribirlo de una, probablemente nos equivoquemos. Entonces aquí dice, los insectos que ustedes van a escoger, el 1 y el 2, van a hacer la descripción de ellos, lo que más van a utilizar de ellos. Luego las características destacadas y van a pensar algunas palabras que rimen de ese animal. Si quieres, puedes hacer una historia muy chévere con esos dos personajes. Vamos a trabajar hoy un texto regalo distinto a los textos regalos que hemos abordado. El de hoy no es de rimas ni nada de eso, sino que es una entrevista que se hizo a una escritora. Esta escritora, que se llama Cecilia Pisos, a ella le hicieron una entrevista y vamos a leer algunas de las preguntas. ¿Quién te enseñó a escribir cuentos y poesías? Nadie. Probé y probé hasta que salieron. Eso cuando tenía 8 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30, y eso lo mismo probar. Una vez y otra vez hasta que sale. Lo hago ahora con las historias que tengo dando vueltas arriba del escritorio. O sea que en un primer escrito queda listo un texto. No. Ella prueba y prueba y vuelve hasta que... Ella hacía 1, hacía 2, hacía 3, así. Como nosotros,
hoy vamos a hacer el primer texto. De pronto sale listo, pero de pronto no. De pronto hay que corregirlo otra vez y probar hasta que nos quede como nos guste, ¿cierto? En este caso, esto no es un texto narrativo. ¿Se acuerdan que dijimos que esto era un texto poético? Que tenía la organización de un diálogo ficcional, o sea, un diálogo de fantasía entre dos personajes. También vamos entonces a tener en cuenta lo que ustedes ya hicieron, este plan, que ya de aquí vamos a tener en cuenta lo que vamos a escribir. ¿Listo? De repente se encontró con un amigo. No sé, como tu imaginación quiera hacer el texto. Voy a empezar a escribir. El ojo mira el piojo. ¿Ya terminó? Revisa a ver si te hace falta algo de la lista. Van a sacar el borrador que hicieron la clase pasada. Tienen un minuto para que lea cada uno su texto. En su mente lo van a leer. A ver qué opinan de su propio texto. Ahora cada uno va a buscar una parejita. Y todavía no se desplaza. Le va a leer el uno, le lee el texto al otro. Y el otro le lee el texto al otro. De tal forma que puedan escuchar el uno atentamente lo que le dice el otro. Y puedan opinar sobre el texto del compañero. Cuando vamos a revisar el texto, ¿qué es lo primero que nos vamos a fijar? Que los dos personajes están hablando de una cosa importante. Muy bien. Con eso que ustedes han dicho, que me han dictado acá en el tablero, yo voy a elaborar algo que yo y los profesores de literatura llamamos rejilla de evaluación de textos. Vamos a trabajar entonces sobre estos textos. ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a mirarlos? Yo les voy a entregar a cada uno un texto cualquiera, no el que cada uno escribió, sino cualquiera. Y lo vamos a leer pensando en cómo podemos ayudarle a ese compañero a mejorar su texto. Que diga y es Sin comentarios, solo van a leer. Con esta rejilla el texto del compañero y le vamos a colocar sí o no y la sugerencia que le podemos hacer para que el compañero mejore su texto. ¿Qué propones para que mejore el texto? Estos son los puntos que se tienen en cuenta para saber si el texto de ustedes cómo quedó. Cada uno va a pensar, mi texto cómo habrá quedado. ¿Sí? De acuerdo con lo que escribió. Se van a evaluar de dos formas, ¿sí? Como todo texto tiene una estructura, ¿sí? Vamos a mirar en la forma cómo quedó el texto de cada uno y luego vamos a mirar si pusieron esas voces, las que dijeron allí, las que puso el ejemplo Johan. Esas tres voces que se acuerdan que era un narrador, un personaje que habla con otro personaje. Esta evaluación, esta hojita, tiene el nombre de cada uno. Están estas dos evaluaciones en esta hoja, pero hay uno de esos puntos está resaltado con letra más grande y subrayado. Ese es el nivel en el que quedó el texto de ustedes. Y la idea es que lo lean y piensen cómo pueden mejorar ese texto para que quede en un nivel mejor. Y con eso hacemos el libro virtual. En esta, que es la relación de las voces quedaste en este nivel. O sea, aquí hay más de uno de los siguientes signos de puntuación y los usas bien. Llegaste aquí.
La idea es que hoy, con la reescritura, mejores a este nivel o a este mejor. Van a tener su texto inicial a la mano y mirar entonces qué partecita le va a ir mejorando de acuerdo con esta otra hoja. Van a tener las dos para ir mirando. Se sugiere una forma de resolver el problema o situación, o sea que todo esto está bien. Ya aquí me han entregado algunos textos ya corregidos. Estos son los que luego vamos a digitar el miércoles en la sala de sistemas para terminar la animación que estábamos haciendo en PowerPoint, y también le podemos poner un título. Como hablamos de personajes como insectos, como qué título le podríamos poner. Antología de insectos, pero es que los textos de ustedes son poemas. Ay, miren qué bonito ese. Poemas de insectos. O sea que es libro completo. Poemas de insectos. ¿Ese les parece? Sí. Está bonito, muy bien.